Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, bienvenido a Camino a tu Casco, el podcast con el que vas a conseguir tu casco de bombero en el menor tiempo posible. Mi nombre es José Pérez, soy bombero profesional y hace unos cuantos años estaba donde estás tú, que en ese camino a conseguir el casco de bombero. Y no fue sencillo, familia, no fue fácil, pero mereció jodidamente la pena porque eso me llevó a ser bombero forestal, bombero urbano, bombero aeronáutico, tener mi plaza en propiedad y disfrutar del mejor curro del mundo, que cuál es sino que es bombero. Y bueno, eso también me ha servido para estar aquí, intentar aportar el máximo valor posible con vosotros, poder ayudaros a conseguir ese casco mucho antes y evidentemente por eso estoy súper agradecido y os doy desde aquí las gracias y os doy un abrazo virtual a todos y a cada uno. Y bueno, si nos estás escuchando desde YouTube, dale a me gusta, suscríbete, eso nos va a ayudar muchísimo a que sigamos trayendo algo que te gusta, que te sirve sobre todo, ¿no? También, si nos estás viendo desde Spotify, bueno, mejor escuchando, valóralo con 5 estrellas. Y evidentemente síganos también en Instagram, @Jose_EQ, que ahí directamente vais a tener cada día contenido nuevo relacionado con la oposición a bombero que os va a ayudar a conseguir vuestro casco mucho antes. Aquí abajo, de hecho, si estáis en YouTube o en Spotify, os voy a dejar una clase gratuita en la que justamente os va a ayudar en vuestro camino a conseguir el casco de bombero. Si estás empezando o va a empezar, te va a ayudar de forma acojonante. Así que nada, ahí la tienes, clica y la ves. Pero antes tienes que escuchar esto. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque hoy vengo además a hablarte claro. Hoy, bueno, yo hablo claro siempre, pero este podcast es muy importante. Porque justo vamos a tratar un tema que me estoy dando cuenta que está afectando a varias personas. Últimamente con las últimas oposiciones que ha habido, etcétera, veo mucho comentario de gente que realmente está jodida, está pasándolo mal, los opositores que están pasándolo bastante mal. Gente que se levanta y, bueno, no tiene ganas de ponerse a estudiar, no tiene ganas de ir a entrenar, directamente está que no le encuentra sentido a nada, están ya pensando en que si es mejor volver a trabajar con su padre o irse al campo o directamente dedicarse a otra cosa porque no ven que sea posible conseguir su casco, empiezan a dudar y empieza ya el miedo y la alerta ya de querer abandonar. Entonces, bueno, simplemente vengo un poco aquí, ya digo, no vengo a motivar, no es en mi sentido, vengo simplemente a directamente deciros la realidad y cómo podemos solventar esto, ¿va? Ahora, importante, ¿qué pasa? ¿Dónde tenemos que ir antes de empezar con todo esto? Primero hay que hablar de lo que es el proceso de la oposición, porque cuando tú empiezas a opositar, aceptas entrar en un proceso. Al final, cualquier cosa que merece la pena, chicos, chicas, tenemos que partir de esa base, no se construye de un día para otro. Y eso es algo principal. ¿Por qué? Porque justamente vivimos en una sociedad bastante cortoplacista. Y desde el punto de vista de la temporalidad, tenemos ese corto plazo versus ese largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? ¿O a dónde quiere llegar José hoy en día con el tema de redes sociales? Todo lo que es el tema de la inmediatez a la hora, por ejemplo, de comprar y al día siguiente lo tener en casa. Vivimos en un mundo de inmediatez instantánea y eso, quiera o no, nos influye a la hora de cualquier proceso de nuestra vida. Entonces, como que tenemos la sensación, les pasa a todo el mundo, la mayoría se siente así, de que llegas tarde a todo, de que directamente tiene una edad en la que debería de tener una casa, según nos dice la sociedad, en la que directamente deberías de estar casado, estar casada, deberías de tener pareja, familia, deberías de haber aprobado la oposición, deberías ya de tener tu trabajo, de tener tu vida, ¿no? Y es como que constantemente estamos ahí en ese bucle y realmente eso hay que trabajarlo, porque eso mismo es lo que te está impidiendo llegar al objetivo. Y parece que es una coña, pero es que es la realidad y justamente lo vamos a ver aquí. Así que si estás ya en ese proceso, te sientes así, estás en la oposición y justo eso es lo que sientes, párate, escucha esto bien y toma nota porque te va a ayudar un montón. Y si eres una persona que justamente quiere empezar en la oposición, apúntalo también y párate porque te va a venir muy bien para anticiparte a todo lo que va a venir y tener las herramientas suficientes para surfear la ola de la oposición y conseguir ese casco antes. Que al final es lo que queremos. Como digo, familia, es muy importante que hagamos esa distinción entre corto plazo y largo plazo. Vivimos la sociedad del cortoplacismo. Ahora mismo es todo carpe diem, todo queremos viajar, queremos salir, queremos ir para allá, queremos disfrutar el momento. Pero claro, tenemos que darnos cuenta que cuando queremos construir algo,
cuando algo que merece la pena queremos conseguir, justamente necesitamos un periodo de maduración de eso y necesitamos dedicar tiempo a eso. Y eso es un proceso, ¿vale? Y ese proceso es más largoplacista que cortoplacista. Me explico, cortoplacista me refiero a que tú haces una acción y esperas resultados mañana, pasado, inmediatos. Largo plazo no me estoy refiriendo a que tardemos muchos años. Me estoy refiriendo a que hacemos una acción, pero los resultados los veremos un poco más adelante. Puede ser meses, puede ser años, puede ser X, ¿vale? Pero a eso me refiero. Cuando tú entras en una oposición tenemos que tener claro eso, que es un trabajo para largo plazo. Siempre se dice que la oposición es una carrera de fondo y así es como la tienes que tomar. Pero ¿qué pasa? Que veo que hay mucha gente que va a su primera oposición, ha estudiado, ha entrenado, ha hecho las cosas bien, llega, suspende y se desmorona. Se desmorona hasta tal punto que empieza a tener pensamientos de lo dejo, me voy. Y hay gente que le pasa eso y ni siquiera ha hecho su primera oposición. Imaginaros, ¿eh? Imaginaros. Por eso creo que es súper necesario trabajar esto y que veamos esto y que sepáis que hay mucho más en la oposición que solo el entrenar y el estudiar. Y es importante visibilizarlo. Y aquí lo vamos a hacer. Porque cuando adoptamos esa posición o esa actitud de largo plazo, eso nos permite saber de qué punto estamos, pero ya pensar o proyectarnos a dónde queremos estar dentro de un tiempo. Es como justamente tener un plan, un objetivo, y es como directamente, vale, yo estoy aquí, pero sé que voy en esa dirección. Y pongo todo mi esfuerzo, todas las acciones necesarias cada día para llegar a ese punto que quiero llegar. Entonces eso es el largoplacismo. Y ahí dentro va el plan trazado de cómo vamos a ir paso a paso a conseguir ese casco de bombero. ¿Va? Pero eso hay que tenerlo claro. Tienes que tener claro que está ante un proceso que directamente los resultados no los vas a ver en un mes. Los vas a ver más adelante. A un mes puedes ver pequeños pasos. Puedes ver que en una prueba física has mejorado si has ido a entrenar. Puedes ver que directamente un tema que antes no lo manejaba, ahora lo manejas mejor. Por eso os voy a dar unas herramientas que os van a ayudar también a hacer como microobjetivos que nos van a ayudar a eso, ¿vale? Pero eso es algo más adelante que ahora voy a ver. Lo que sí que quiero que tengáis claro es ese cortoplacismo versus ese largoplacismo y cómo esto lo tenemos que interiorizar cuando ya directamente estamos opositando. Y tenemos que aceptarlo porque es algo intrínseco que tiene la oposición. Ahora, si no lo aceptas, pues directamente evidentemente va al hoyo. Evidentemente esto no es para ti y no pasa nada. Hay gente pues que no es para ellos esto y directamente pues nada, simplemente abandonará y punto. ¿Sabéis cuál es la tasa de abandono en cuanto a la oposición de bomberos? La tasa de abandono en cuanto a la oposición de bomberos son el 60%. El 60% de los opositores abandonan y dejan la oposición. Ojito con eso, que si eso cogemos una aula magna y metemos, por ejemplo, un aula en el que quepan 100 personas, 100 opositores para hacer un examen, por ejemplo, de esos 100, 60 no van ni a oler el casco. Ni lo van a oler. Imagínate la tasa. Y de esos 40, a ver quién luego llega. Porque eso se mantiene, no abandona durante los primeros meses, se mantienen, pero a ver quién llega. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay dos características principales que son fundamentales para la oposición. Si a mí me dijeran, José, ¿cuál dices tú o cuáles crees que son las principales características que tiene que tener una persona que consiga su casco de bombero? Y yo te diría que son estas dos. Yo te diría que son la constancia y por otro lado te diría que son la paciencia. Si tú tienes estas dos características, si tú eso lo llevas a rajatabla, lo tienes, lo interiorizas, créeme que tú vas a conseguir el casco de bombero o el casco de bombera sí o sí. Sí o sí. Ya te lo digo seguro. Porque no lo vas a dejar. Porque no te vas a rendir. Y ojo, cuando me refiero a no dejarlo, me refiero a no dejarlo. Hay gente, y me llega mucho así, que me dice, sí, yo estuve opositando, lo dejé y luego ahora quiero volver. Ah, amigo, esto es como las relaciones. Esto es como cuando lo dejas con una piba o con un pibe, ¿vale? Y las segundas partes nunca son buenas.
las segundas partes nunca son buenas. Te va a costar mucho más retomar, no te digo que no lo puedas conseguir, por supuesto que sí, pero te va a costar mucho más volver a retomarlo, te va a costar todo el doble, ¿vale? Entonces, mi consejo es que nunca abandonéis, nunca. La constancia y la paciencia parece algo simple, es simple, pero de tan simple que es, nadie lo hace. Muy poquita gente. Y esa poquita gente que eso lo hace son esos opositores top que al final consiguen el casco de bombero. Fijaos en algo tan simple, pero a la vez algo tan importante que al final va a hacer que lo consigas. Porque yo mismo, sin ir más lejos, a mí me pasó. Yo tardé 2 años, familia, en empezar 2 años y pico, en empezar a probar exámenes de oposición. Yo perdí mis 2 primeros años como opositor. Y ojo, no los perdí porque no tuviera constancia ni tuviera paciencia. No. Los perdí porque no tenía una buena guía. Por eso yo digo, y aquí tenéis la clase 25 minutos que os habla de eso, que lo importante cuando empezáis a opositar, o lleváis muy poco tiempo, es que tengáis una buena guía, que tengáis una buena academia. Yo no la tenía. Y evidentemente eso me llevó a cometer infinidad de errores y a darme de hostias por todos lados. Porque evidentemente ese es el problema que hay en la mayoría de oposición, de la mayoría de academias de oposición a bomberos, que directamente no guían a los opositores. Directamente con el material se cree que es suficiente. No es así, pero bueno, eso es otro tema. Y ya os digo, en la clase 25 minutos profundizamos mucho más en eso. Pero eso me llevó justamente a estar 2 años sin tener resultados. Tú imagínate levantarte cada día, desde las 7 de la mañana, ponerte el café, beberte el café, ponerte a estudiar, irte a entrenar hasta las 12 de la mañana, te vas a entrenar a las 12 de la mañana, te vas luego hasta las 2, a las 2 vuelves a casa, te haces de comer, te pones por la tarde a las 4:30 a estudiar, así hasta las 8:30, 9 de la noche. Imagínate eso cada día, salvo algunos días que tenía que trabajar de noche, imagínate eso prácticamente de lunes a domingo. Imagínate llegar a oposiciones, a mis primeras oposiciones, y ver que lo que me ponían no tenía sentido con lo que yo había estudiado. Imagínate mi cara. Imagínate la cara que a mí se me quedaba. Pero yo en ese momento, familia, tenía 2 opciones. A partir de ahí me di cuenta que mi academia era una mierda, me cambié y me fui a otra, ¿vale? Cuando ya me di cuenta en la primera oposición a la que me presenté. Pero ahí tenía 2 opciones. En ese punto tenía opción de abandonar, de irme, de dejarlo, de decir esto no es para mí. O tenía la posibilidad de continuar, de analizar qué era lo que estaba fallando o qué era lo que iba mal, que era que no me estaban guiando bien, que no tenía siquiera un buen temario, y a partir de ahí hacer los cambios necesarios, pero continuar. Y eso es lo que me llevó a conseguir mi casco de bombero hoy en día. Si yo llego a abandonar, no estaría aquí. Y eso me llevó, esa constancia y sobre todo esa paciencia en ese momento, esa visión a largo plazo que hemos visto anteriormente, es lo que a mí me sostuvo ahí. Es decir, no, José, estás cultivando, estás regando la planta, sigue regándola, cabrón, sigue regándola. Y esto la cosa es que se puede presentar también por diversos factores, no tiene por qué ser por la oposición en sí. Uno de ellos es por la oposición. Es decir, tú llevas un tiempo opositando, unos meses, un año, etcétera, 3 años, no ves resultados y eso directamente te hace replantearte muchas cosas. Empieza a removerse muchas cosas por dentro y tú dices, joder, es que voy a un examen y no apruebo, justamente llevo ya mucho tiempo, mi familia me está diciendo que, oye, ¿qué pasa? Mi padre me dice que, niño, que si no, pues te vienes conmigo al campo. Y ya llega a un nivel de presión que justamente es lo que te lleva a esa desmotivación, a esa desgana, a esa apatía. Y eso es uno de los factores principales. El no saber gestionar ese día a día, el no saber gestionar el proceso de la oposición. Luego, en cambio, puede haber otro tipo de factores que provoquen esto también. Puede ser, por ejemplo, tema de familiares, puede ser el tema de parejas, puede ser el tema del entorno, puede ser el tema del trabajo, un problema en el trabajo, puede ser infinitas cosas. A mí, ¿qué me pasó? Por ejemplo, yo rompí con una persona después de 4 años de pareja. Después de 4 años en las que yo me iba con ella, me mudaba, íbamos a empezar a vivir juntos en otra ciudad, pues nos fuimos y me quedé yo en la nueva casa
con todo ya ahí, después de haber hecho la mudanza, etcétera. Ella al final decidió que no se venía y me quedé solo en esa nueva casa, directamente también en una nueva ciudad, que no conocía absolutamente a nadie, y justamente con la oposición. Imagínate quedarte sin pareja, en plenas oposiciones, en una nueva ciudad. Imagínate. Pero ahí tienes dos opciones. O te pones a llorar, que lloras, pero no te sacas las lágrimas y sigues ahí hundido en el pozo, o directamente sales a flote. Y tienes que salir a flote. Porque tu objetivo es conseguir ese casco. Porque si de verdad lo quieres, no hay otra alternativa. Y eso es lo importante que quiero que veáis. Por eso quiero ahora que comentemos algunas de las cosas, y una de las cosas es ese por qué, lo que vamos a ver. Definir si realmente esto es tu por qué lo tienes clarísimo, si realmente tú tienes claro que quieres ese casco de bombero, no hay otro camino, no hay otra alternativa. Entonces hay que levantarse. Hay que levantarse. Pero claro, para levantarse, lo fundamental es darte cuenta que estás en la mierda, darte cuenta que estás ahí hundido, darte cuenta que hay que cambiar el chip. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se queda en el modo víctima, en el modo ahí, oh, pobre de mí, pobre de mí. Pero os digo una cosa, y yo he dicho que vengo aquí a hablar claro. Te tienes que hacer responsable. Tú, como persona adulta que eres, tienes que hacerte responsable de la situación. Si tú no coges la rienda, no la va a coger nadie. ¿Qué me quiero explicar con esto? Que directamente eres tú la que tienes que cambiar el chip. Ahora vamos a ver cosas que nos van a ayudar a cambiar ese chip. Pero tienes que hacerte responsable y tienes que cambiar esto. Lo primero es darte cuenta de que, hostia, estoy en la mierda. Tengo que cambiar esto porque así no puedo aprobar la oposición. Por H o por B, así las cosas no van a funcionar bien. Y además yo no estoy bien. Si tú no estás bien, el resto de cosas no van a estar bien. Entonces esto es importante que hagamos ese trabajo, caigamos en cuenta de esto y empezamos a hacer cambios. Y esto, familia, ninguna academia te lo dice. Y justamente nosotros tenemos un podcast que es el Triángulo del Opositor, en el que hablo de los 3 puntos, o lo que viene a ser los 3 picos, digamos, del triángulo, que tiene que tener un opositor. Que no es solo estudio y entreno, sino también el mindset, la mente, la mentalidad. Todo esto es mentalidad. Si tú no estás bien, por ende no va a estar el resto de alrededor tuya bien. Tú no vas a estar bien ni para estudiar, ni para entrenar, no te vas a concentrar, no vas a rendir. Y tu rendimiento a la puta. Por eso hay que trabajar todo esto. Por eso nosotros cuando los chicos entran a EQ directamente lo trabajan. Pues además tenemos una coach y todo esto se trabaja. Porque para nosotros esto es fundamental. Porque si tú no estás bien, las cosas no van a ir bien. Pero esto es algo que directamente no se visibiliza. Ninguna academia lo hace. ¿Por qué? Porque no trabajan bien con los opositores. Eso es otro cantar y otro podcast en el que podemos abrir el menú, que ya tengo unos cuantos abiertos de eso. Lo podéis ver en el canal. Ahora, cuando ya sabemos en qué punto estamos, ¿vale? Que ya estamos jodidos, tenemos que darnos cuenta de que esto hay que cambiarlo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Primero tenemos que entender cómo funciona la motivación, ¿vale? Porque al final la motivación aquí juega un papel fundamental. Porque cuando tú empiezas, y esto es algo muy importante también para la gente que está ahí empezando, cuando tú empiezas algo, en este caso vamos a poner la oposición a bombero, cuando tú empiezas, ahí hay un pico de motivación. ¿Por qué? Porque tú estás a tope, tú estás diciendo, es que yo directamente empiezo bombero, fíjate, estoy fuerte, me voy a poner fuerte, voy a ser bombero, voy a ser bombera, tú ahí estás en tu prime, ahí estás flipando porque vas a empezar a opositar a bombero, te imaginas, y estás de puta madre. Ahí es el prime, cuando estás deseando, súper motivado, súper ilusionado, súper ilusionada, y deseando conseguir ese casco de bombero. En ese punto que te da igual echar ahora, incluso, si las tienes disponibles, en ese punto es cuando tienes que hacer algo fundamental. Y ahí es cuando tienes que crear hábitos. Hábitos. Tienes que crear el hábito de estudio, tienes que crear el hábito del entreno diario, tienes que crear el hábito de despertarte más pronto, el hábito de acostarte más tarde, el hábito que te vaya a ayudar a ti a conseguir ese casco de bombero, a organizarte en tu día a día.
Eso te va a dar la constancia. Ahí en ese hábito vamos a forjar la constancia, que es ese día a día, ese estudio, ese entreno que tenemos que llevar. Evidentemente haciendo una planificación y una organización estipulada en función de cada persona, que también tiene un podcast ahí que lo puedes ver y puedes hacerte el tuyo perfectamente. Pero esos hábitos fundamentales, sobre todo si tú eso lo metes al principio, que es cuando estás más motivado, cuando más podemos implementar todo esto, porque lo vamos a poder trabajarlo durante más tiempo, porque esa motivación te va a ayudar. Cuando esa motivación llega al pico que llega, después viene una bajada de motivación. Y esa motivación se convierte en desmotivación. Pero tú, si has creado un buen sistema de hábitos, si tienes el hábito de levantarte a las 7, de ponerte a estudiar, de ponerte a hacer tu legislación, estudiar tu legislación, de luego ponerte con tu parte específica, de luego ponerte con el callejero, con lo que tengas que estudiar. Si tú eso lo has trabajado bien, tú ahí vas a poder seguir estudiando, porque esa constancia, esa disciplina que ha ido creándose es lo que te va manteniendo. Por ende, si tú no has creado un buen sistema de hábitos, si esa desmotivación no está, si tú has ido a un examen y has suspendido, si tú directamente ves que no tienes resultados, se cae como un castillo de naipes. Por eso, familia, es súper importante que al principio empecéis a forjar buenos hábitos, buenas actitudes. Por eso digo que la constancia y la paciencia es la clave fundamental para ser bombero, porque sin eso no vas a llegar a ningún lado. ¿Veis lo importante que es esto? ¿Veis lo importante? Coméntame en los comentarios si veis la importancia real de esto. Por favor, déjamelo porque es fundamental. Y el que esto no lo aplique, ya te lo digo, que no vas a ser bombero o bombera nunca. Pero es más, es que no vas a conseguir nada en tu vida si tú no empiezas a aplicar esa visión a largo plazo que hemos visto, si no empiezas a forjar esos hábitos, si tú no empiezas a sembrar, si tú no empiezas a regar, no lo vas a conseguir nunca. Ahora, ¿qué podemos hacer también, aparte de crear ese buen sistema de hábitos, sobre todo en esa etapa de motivación que tenemos al principio? Pero si ya no estamos en esa etapa de motivación, si ya directamente no estamos al principio, nos cuesta reilusionarnos porque hemos pasado ya por esa etapa, como digo, ya estamos que hemos venido de un examen, estamos decaídos y directamente sentimos que me apetece abandonar el proceso porque no me encuentro cómodo, no me encuentro cómoda, estoy dudando de mí. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para volver a reilusionarme, para volver otra vez a la senda? Lo primero, lo he dicho anteriormente, es revisar ese porqué. ¿Por qué quiero ser bombero? ¿Por qué quiero ser bombera? Eso te tiene que servir de reilusionarse. Total, pues ya os digo, porque cuando yo pensaba en mi casco, a mí se me ponían los pelos de punta. A mí se me ponían los pelos de punta. Y eso porque realmente lo quieres. Quizá a ti no te pase esto. Hay que ver cuál es tu ilusión. A lo mejor tu ilusión no es tu sueño conseguir el casco. A lo mejor es mejorar las condiciones de tu familia. Puedes tener un trabajo fijo, tener un buen sueldo, puedes ayudar a tu familia. O puede ser que tú te muevas por otra cosa. A lo mejor por tener más tiempo libre puedes dedicarte a lo que más te gusta o a otros hobbies que tienes. Está perfecto. Pero buscar ese porqué, buscar ese aliciente que te haga otra vez conectar con eso e ir a por ello. Luego, después de que miremos ese porqué, para mí es muy importante también que empecemos a crear como microobjetivos, que lo hemos hablado antes. Nosotros, por ejemplo, tenemos microobjetivos porque ayudamos a los chicos a que vayan construyendo su propio temario, etcétera. Tenemos un punto en el que establecemos fechas límites para que directamente vayan terminando. Esas fechas límites parece una tontería, pero aún así hace como que tenga un objetivo a corto plazo. Y entonces hacemos ese largo plazo, lo hacemos más cortito, hacemos como pequeños cortos plazos, ¿vale? Entonces eso te va a ayudar a ti a directamente tener esa fecha límite, a ponerte las pilas, a directamente empezar a implementar, a no procrastinar. Y por ende, esa constancia del día a día es lo que nos va a llevar a los resultados, es lo que nos va a llevar a ese casco. Luego necesitas tener rutinas también en tu día a día, rutinas emocionales en los que te ayude a resetearte. Por ejemplo, nosotros tenemos, con los chicos cuando les ayudamos con la organización, tenemos la parte del día no negociable. Un día para ellos sí o sí, que tiene que ser para ellos, que directamente tienes que tener libre. Porque si tú eres un padre de familia vas a querer estar con tu hijo. Porque si tú directamente tienes pareja vas a querer estar con tu pareja. Si a ti te encanta la playa vas a querer ir a la playa. Si tú quieres ir, no sé, a la montaña, puedes ir a la montaña. O sea, ese día es un día para ti. Y cuando tú implementas ese día, cuando tú ese día lo llevas a rajatabla, cuando tú ese día lo disfrutas, las pilas se recargan.
Y eso te va a ayudar a ir con mucha más energía, a tener ganas de directamente, al menos si en tu semana el estudio en entreno se hace, pues al final, como algo que te cuesta llevarlo, al final tienes al menos esa motivación de que el fin de semana vas a tener lo que viene a ser tu recompensa. Entonces eso te va a ayudar muchísimo también en todo este proceso. Y eso es algo que tienes que implementar sí o sí. Entonces, revisa el porqué, establece esos microobjetivos, establece esa rutina emocional, ese reset emocional que te va a ayudar muchísimo. Y luego sí o sí intenta buscar un entorno en el que haya gente como tú y apóyate en ese entorno. Nosotros, por ejemplo, tenemos la comunidad de Q Academy y ahí directamente los chicos tienen ese entorno, aparte que tienen a los tutores y directamente están acompañando en todo momento para lo que necesites. Entonces hay gente como ellos, hay gente donde se puede apoyar. Y ahí vas a tener las herramientas necesarias para poder avanzar, pero tú tienes que buscar eso también. Necesitas un entorno, busca sitios donde vayan otros opositores a estudiar, donde vayan otros opositores a entrenar. Eso te va a ayudar muchísimo también a poder estar ahí en lo que es el meollo del opositor, como yo digo. Y además te va a ayudar también a encontrar gente afín a ti en ese sentido. Y además si estableces una relación te va a ayudar mucho en lo que viene a ser el proceso de la oposición. Aunque ahí te digo, siempre intenta pegarte a gente que sea gente que vaya de verdad por el casco de bombero y gente que realmente sea un buen opositor. Porque si te pegas a los opositores que son reguleras, no va a tener buenos resultados. Así que ya he puesto ahí unas cuantas herramientas que básicamente son súper fáciles de hacer y que directamente nos van a ayudar a reconectar de nuevo. Si estás empezando, hay que crear un buen sistema de hábitos. Si ya lleva más tiempo y no te has creado ese sistema de hábitos, hay que hacerlo. Hay que directamente ese músculo, hay que trabajarlo y hay que crearlo. Pero luego también tenemos que revisar nuestro porqué. Tenemos que establecer esos microobjetivos. Tenemos que hacer ese ritual, ese reset semanal. Y tenemos que buscar un entorno que nos ayude. Un entorno que sea como de nosotros, un entorno opositor. Que directamente te ayude a ser mejor y también que viva y le esté pasando las mismas cosas que tú. Porque te van a poder ayudar también a transitar por todo esto. Así que como veis, familia, es súper importante ese triángulo del opositor. Súper importante el estudio, es súper importante el entreno, pero es súper importante el mindset, la mentalidad del opositor. Si tú eso no lo tienes claro, si tú esto no lo trabajas, es que estás perdido, es que estás perdido. Yo recuerdo cuando directamente yo estuve en el pozo con esto mismo, porque me faltaba trabajar todo esto mucho más, y también caí directamente en lo que viene a ser ese desánimo, en el que tenía apatía, en el que creía que no lo iba a conseguir. Yo había veces, chicos, que en el BlaBlaCar, porque ponía BlaBlaCar para ahorrarme el máximo dinero que podía porque no tenía ni un duro. A mí ya me preguntaba la gente qué hacía y decía que opositaba. Y ya no entraba en detalle. Yo estoy opositando. Porque llevaba tanto tiempo diciéndole a la gente que estaba opositando a bombero y tal, que a mí ya me daba hasta cosa decirlo. Había gente que incluso llevaba conmigo, repetía viajes y ya lo sabía. Y era como, que no tengo ni ganas de contarle a la peña cómo va. ¿Por qué? Porque al final vas a oposiciones, ves que no sale, pero tú solo decides si continúas o te caes, si continúas o abandonas. Yo siempre digo una cosa, el que abandona pierde aquí. Eso sí que lo tienes que tener súper claro. Si tú decides abandonar, si tú decides dejarlo, pierdes. Y si tú decides abandonarlo y volver dentro de un tiempo, pierdes. Créeme que pierdes. Porque pierdes, es como una bola. Un columpio, más fácil que la bola, un columpio. Si tú un columpio lo estás empujando y tú lo dejas de empujar, por la inercia se va a seguir moviendo hasta que llega un punto en el que se para. Pero cuando tú quieras volver a arrancar el columpio, evidentemente vamos a poner que hay un peso, ¿vale? Si no pesa no me jodas. Pero con un peso, te va a costar otra vez, vas a tener que hacer mucha más fuerza que si ya estuviera andando. Porque has desperdiciado la inercia. Y tienes que volver a meter mucha energía, mucha fuerza para volver a mover el columpio. Pues eso pasa cuando tú dejas y quieres empezar otra vez con la oposición. Acordaros que las segundas partes nunca son buenas. Yo os lo digo en serio, porque es la verdad, porque he visto a gente así que al final entra dentro de ese 60% que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, tenemos que saber que los días de mierda aquí van a estar, además estar presentes, pero hay que abrazar esos días de mierda y tener las herramientas para gestionarlo. Aquí os he dado las herramientas,
Herramientas fundamentales es que tengáis un buen sistema de hábitos creados. Y para eso tenéis que crear la organización. Aquí os digo cómo crear la organización. Tenéis que tener vuestra planificación de entreno. Aquí os digo también cómo tener esa planificación de entreno en todos estos podcasts. Tenéis que tener todo bien estructurado y sobre todo, cada puto día no fallar. Cada puto día no fallar. Y eso os digo que os va a llevar vuestro casco de bombero sin duda. Sin duda. Y es tu responsabilidad trabajar esto. Esto es muy importante. Es tu responsabilidad como opositor, como opositora, trabajar esto. Deja de estar en modo víctima. Deja de estar ahí pobre de mí. Empieza a coger tú las riendas porque es tu responsabilidad. Nadie va a venir a por ti. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a venir a darte el casco de bombero, a tocar tu puerta y dártelo. No. Eres tú quien tienes que ir a por ese casco de bombero. Y cuando antes lo asumas y antes empiezas a dar los pasos, antes lo vas a tener. Entonces vamos a darle caña y vamos por eso. Así que ejercicio con mando directamente. El que se encuentre en esta situación, primero que reevalúe ese porqué, que vea si realmente quiere conseguir ese casco, si lo quiere conseguir, a partir de ahí que empiece primero a forjar esos buenos hábitos y luego a establecer esos microobjetivos, a establecer una buena rutina, a establecer esos días no negociables y que empiece a trabajar y a encaminarse justamente a eso, que también busque ese entorno y que vaya por ese casco de bombero y se vuelva a reilusionar. Porque si no se reilusiona, si no espabila ahora, las segundas oportunidades ya lo hemos visto que no son buenas. Y nada, familia, os quiero agradecer a que haya llegado al final. Aquí abajo, darle a me gusta si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, dejadme en comentarios qué os ha parecido, si os ha ayudado, en qué punto estáis, si hay alguno que se ha sentido identificado con esta situación que hemos descrito aquí. Por supuesto, los que nos estáis escuchando desde Spotify, valorarlo con 5 estrellas. Síguenos en @Jose_EQ en Instagram. Y por supuesto, aquí abajo tenéis la clase de 25 minutos que os va a ayudar de forma acojonante a conseguir ese casco de bombero. Así que nada, familia, súper agradecido porque habéis llegado hasta aquí. Os mando un besote, un abrazote y nos vemos la próxima semana en el siguiente podcast. Chao, chao.